17 en el programa de transformación productiva, y a quienes están conectados a través de streaming en www.ptp.com.co. Hoy iniciamos este año con la jornada de PTP Capacita. Vamos a hablar específicamente de temas de economía circular. A propósito de la convocatoria que el programa de transformación productiva tiene abierta para empresas de industrias, para la construcción de plásticos y el sistema moda, para que adelanten proyectos con base en la economía circular, para que puedan adelantar iniciativas enfocadas en sostenibilidad y que les ayude a mejorar la productividad y rentabilidad de su empresa. ¿Por qué el proyecto? Porque estamos cumpliendo un mandato del gobierno de crecimiento empresarial verde. Hoy nos acompañan desde el Centro Nacional de Producción Limpia, que son los consultores que van a ejecutar y acompañar a las empresas de la convocatoria en la implementación de estos proyectos de economía circular. Carlos Cadavid y Gloria Restrepo, que nos van a estar hablando un poco de qué significa de qué significa sí o qué es la economía circular, cómo puede ayudar a las empresas en el cumplimiento de sus objetivos de sostenibilidad. Y además María del Pilar Granados del PTP, del Programa de Transformación Productiva, que al finalizar la conferencia de Carlos y de Gloria nos va a hablar exactamente de la convocatoria que está abierta para las empresas, que es la convocatoria 547, si no estoy mal, 549, que también pueden encontrar en la página del PTP, en www.ptp.com.co/convocatorias, y que está abierta hasta el próximo 28 de febrero. Entonces los dejo con Carlos Cadavid del Centro Nacional de Producción Limpia. No sin antes pedirles que por favor, yo sé que ya llenaron un listado de asistencia, pero también necesitamos que nos ayuden a llenarlo, entonces lo voy a dejar encima de la mesa para que por favor doy diligencia. Adelante Carlos y muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta tarde para que hablemos un poquitico del tema de la economía circular, que es un tema que reviste hoy en día como gran importancia, es una tendencia, digamos, en todos estos temas de sostenibilidad empresarial y también ha trascendido un poco a la esfera económica en general, y digamos que comienza a plantear resultados en algunas partes donde ya se ha avanzado con el tema, algunas positivas, algunas negativas, pero se ha ido aprendiendo sobre la práctica en relación con este tema de la economía circular. Queremos comenzar como con esta idea que ustedes pueden ver ahí, delante de ustedes, porque digamos que desafortunadamente al principio se hizo una asociación entre el concepto de economía circular y el concepto de reciclaje. Se llevó muy a pensar y a asociar de que economía circular era como recuperar materiales, ir a buscar los residuos y volverlos a llevar a las cadenas productivas o hacerles un tratamiento adecuado. Veremos a lo largo de las diferentes ideas que les vamos a ir comentando que el tema de economía circular va mucho más allá que el tema de simplemente reciclaje. Lo contempla el reciclaje, indudablemente, pero no se queda solamente ahí. Si quisiéramos de pronto tener una mirada envolvente del concepto de economía circular y lo que verdaderamente ella representa, estaríamos hablando de recursos, de un concepto de recursos. El tema de economía circular es básicamente cómo hacer un buen aprovechamiento de los recursos, porque de alguna manera nuestros sistemas productivos y nuestros sistemas de transformación tienen unas dinámicas, tienen unas trayectorias, tienen unas maneras de transformar esos recursos en productos, pero esas dinámicas son susceptibles de cambio y de optimización. Y precisamente lo que trata de la economía circular es centrarse en el concepto de los recursos y cómo los recursos pueden ser eficientemente aprovechados. O sea, economía circular, podríamos decir en ese contexto, nada nuevo. ¿Por qué? Porque digamos que la vocación industrial siempre ha sido la optimización de los procesos productivos, buscando la maximización del rendimiento productivo con menos recursos. Es el mismo concepto, estamos hablando del mismo concepto. De pronto acá se le ponen unos otros ingredientes invocados desde el concepto, por ejemplo, de la sostenibilidad, los conflictos que a veces tenemos en la disponibilidad de materiales y de recursos que recoge la economía circular a las prácticas convencionales de la producción. En otras palabras, digamos que tampoco estamos hablando de un término ajeno a los sistemas productivos. Los sistemas productivos lo pueden asimilar fácilmente.
y lo pueden involucrar fácilmente sin mayores esfuerzos y mayores complejidades. No estamos hablando de una teoría nueva, estamos hablando de un concepto que se alimenta de lo que ha sido tradicional en el contexto industrial, pero igualmente de algunos otros nuevos conceptos recogidos principalmente del tema de la economía circular. Lo que hemos venido haciendo en esta primera fase de este programa de economía circular en el marco del programa de transformación productiva ha sido generar masa crítica. La idea con estos conversatorios, con estos foros, es que ustedes el día de mañana tomen estos conceptos y los puedan llevar, bien sea a las aplicaciones empresariales, o bien sea a la academia, o bien sea a las actividades de consultoría. Son foros que están encaminados a generar capacidad de multiplicación en un tema que tienen en este momento un contexto, pero que rápidamente ese contexto se va enriqueciendo y que por consiguiente se le vuelve a eso una dinámica de estudio que uno tiene que estar actualizando permanentemente. Por eso no lo llamamos ni taller, lo llamamos curso, ni lo llamamos simposio, ni nada, sino foro. ¿Por qué? Porque en un foro hay discusión, y en un foro hay comentarios, y en un foro hay ideas, y en un foro cualquiera interviene. Yo estoy aquí comentándoles algunas cosas, pero en cualquier momento cualquiera de ustedes puede intervenir y son bienvenidas todas las intervenciones aportando. ¿Por qué? Porque es un concepto en construcción, ese concepto de la economía circular, y particularmente en nuestro país. Básicamente lo que pretendemos es cubrir estos puntos. Primero vamos a hablar algunas cosas que están en la política de crecimiento verde en el país, algunas cosas que traen la línea estratégica de economía circular. Allí aparece en la política de crecimiento verde ese capítulo específico de la economía circular. Vamos a recoger unos elementos sustanciales. El programa, esta convocatoria en el marco del programa de transformación productiva surge como una extensión a esos mandatos de política. Y esto tiene pues una concordancia con todo eso que se desarrolló en los 2 últimos años en el país en la misión de crecimiento verde. Vamos a mirar algunas oportunidades de la economía circular para los sectores objeto de la convocatoria en este momento, que son el sector de los plásticos, el sector del sistema de moda y el sector de la construcción. Algunas cuestiones, algunas ideas. Vale la pena comentar que muchas de esas cifras desafortunadamente todavía no las tenemos construidas en el país, porque el país apenas está comenzando a dar los pasos con la economía circular. Entonces miraremos algunas cifras que son objeto de estudios internacionales, de agencias que se dedican a este tema de la economía circular, pero que de alguna manera nos van ilustrando sobre las posibilidades de la economía circular en esos sectores. Luego nos adentramos en el tema de conceptualizar propiamente la economía circular, sus conceptos y los criterios. Tenemos algunas aplicaciones en el país que se han venido dando, a veces con otros nombres, no en el contexto de la economía circular. Luego hablaremos del proyecto específicamente, el proyecto en el marco del PTP, de la identificación e implementación de iniciativas de programa de economía circular. Hablamos luego de las herramientas, de algunas metodologías que se vienen trabajando para hacer ejercicios industriales de economía circular. Y por último, pues las preguntas y algunas inquietudes que ustedes tengan, advirtiendo que en cualquier momento, si ustedes tienen alguna pregunta o algún comentario, lo pueden hacer sin ningún problema. Bueno, entonces veamos en la política de crecimiento verde dónde está anidado este concepto de la economía circular. Básicamente, en la política de crecimiento verde encontramos la economía circular como una gran directriz, con 3 ejes temáticos. El eje temático del uso eficiente de los recursos, las nuevas oportunidades basadas en el uso del capital natural y una promoción de una oferta y demanda de fuerza laboral que esté asociada con el concepto de crecimiento verde. Esos son 3 ejes temáticos que encontramos en la política de crecimiento verde y que particularmente se ajustan mucho al concepto de la economía circular. El concepto de la economía circular, como estábamos comentando ahora, es un concepto de recursos, más que de residuos, es de recursos, de buen uso de los recursos. Y los residuos están dentro de esos recursos y de esas posibilidades. Y se ha encontrado de que tiene una relación muy estrecha con el buen uso del capital natural. ¿Por qué? Porque en la medida que hagamos un buen uso de los recursos tecnológicos, de los recursos productivos, estamos generando una menor presión sobre el capital natural. Y también se ha encontrado que tiene una relación muy estrecha con la generación de fuerza laboral de valor agregado, porque en la medida que vamos calificando la utilización de los recursos, en la medida que seamos más eficientes en el uso de los recursos,
obviamente todo el desarrollo científico, tecnológico, de conocimiento está asociado al crecimiento laboral. Entonces, son tres elementos que están vinculados ahí en la política. En relación, por ejemplo, con el tema de uso eficiente de recursos, en la política encontramos algunas cuestiones importantes para nuestro país. Estas ya son señalamientos para nuestro país. Es muy importante el tema del agua. El país, Colombia, es un país que sus actividades productivas dependen en gran medida del agua. La agricultura depende del agua, la industria de alimentos depende del agua, la agroindustria depende del agua, la construcción depende del agua. De pronto, de los sectores que tenemos convocados, el plástico puede parecer como el que menos tiene en la etapa de transformación de la resina en materiales terminados, pero durante todo lo que es el proceso petroquímico, etcétera, el tema del agua es muy insistente en el tema de la producción de los plásticos. Entonces, el agua domina un espacio muy importante de la economía circular, de la política de crecimiento verde. También otra directriz fundamental que encontramos ahí es la necesidad de mejorar la productividad de la tierra. Si bien en Colombia tenemos unos esquemas de transformación y de productividad basadas en el recurso de tierra, todavía falta mucho aumentar la eficiencia de transformación de los recursos provenientes del suelo. Y un tema que indudablemente pues, es importante en todos los contextos es el tema de la energía. En la medida que hay crecimiento industrial hay mayor demanda de energía. Los recursos energéticos también son limitados. De pronto, en el tema del agua y en el tema de la energía, en el país en los últimos años nos hemos venido dando cuenta de que son recursos no tan ilimitados como los pensábamos hace 10, 20 años, en los cuales había disponibilidad amplia de esos dos recursos. Hoy en día somos más conscientes de las limitaciones que tenemos en ciertas actividades productivas, el recurso del agua y el recurso de la energía. En temas de nuevas oportunidades económicas, por ejemplo, en la política se habla, pues además de la economía circular, se habla de un contexto particular de la economía circular que tiene que ver mucho con nuestro país, que es el tema de esa economía circular relacionada con lo bio. Si somos un país biodiverso, si somos un país que está fuertemente relacionado con el tema agro, pues necesariamente nuestra economía circular en gran medida tiene que pasar por ese contexto de la bioeconomía. Veremos más adelante que la bioeconomía es uno de los dos grandes ejes que tiene la economía circular. La bioeconomía se refiere a todo ese ciclo biológico que se desprende de las actividades económicas. Llama la atención también la política de crecimiento verde en relación con economía circular, el tema de la economía forestal, una actividad muy importante para el país, para la protección de los recursos naturales, relacionada con el tema del agua, relacionada con la productividad de la tierra, etcétera, etcétera. En el tema de las oportunidades laborales, lo que se estaba diciendo ahora, la política hace mucho énfasis en la necesidad de calificar la fuerza laboral, la necesidad que tiene el país de que califique su fuerza laboral y que su fuerza laboral no sea simplemente una fuerza laboral destinada a actividades productivas de choque, transitorias, momentáneas, sino que sean calificadas. Eso pasa por muchas etapas, pasa por la etapa de la educación, pasa por la etapa de la investigación, pasa por muchos elementos, pero la política insiste mucho en que paralelo a todas estas cosas hay que desarrollar esa fuerza laboral calificada. Las oportunidades de la economía circular, como vamos a ver más adelante, muchas de ellas están ligadas a ese conocimiento científico, tecnológico que pueda asociarse a los diferentes sectores productivos. Colombia tiene un gran potencial si hablamos solamente en tema de recursos, en tema de residuos. Aquí podemos ver unos índices de tratamiento de residuos en diferentes países del mundo. Ya lo decíamos ahora, los residuos son recursos. Hoy en día son mirados como recursos. Las grandes economías miran hoy no como el material que se desperdicia y que se lleva a un depósito final, a un vertedero sanitario, sino como materiales que pueden ser utilizados para materias primas o para productos intermedios. En Colombia apenas 17% es objeto de reciclaje, 83% es objeto de tratamiento y disposición final, y eso que a veces la palabra tratamiento es un poquito grande. En la mayoría de los casos es disposición final sin mucho tratamiento o nulo tratamiento.
Otros países pues tienen otros indicadores, van avanzando también en ese proceso, pero digamos que de alguna manera es importante observar que si solamente pensáramos en los recursos a los residuos, tenemos un potencial importante. A principios del año pasado hubo una noticia muy importante en la esfera económica mundial. Una compañía que es AkzoNobel. AkzoNobel es una gran compañía química de origen holandés. Ellos venían trabajando en cómo transformar los residuos urbanos municipales en derivados químicos, en sustancias químicas. Y venían de tiempo atrás trabajando en algunas asociaciones con algunas compañías, como una compañía canadiense que se denomina Enerkem, que hizo básicamente todos los desarrollos piloto en Canadá. Y el año pasado la noticia fue que por primera vez ya se iba a construir esa planta de transformación de residuos urbanos en sustancias químicas, principalmente biometanol. El biometanol es una de las materias primas más importantes en la industria química, en la industria de los derivados químicos, en la industria de las pinturas, etcétera, etcétera. El volumen de metal que se mueve en el mundo es altísimo. Entonces, vemos cómo ya existen propuestas tecnológicas en relación con todo esto. Cómo el mundo mira esas oportunidades y esas posibilidades. Otras estadísticas interesantes de mirar es esto. Aquí estamos hablando de los kilos de materiales que consumimos en Colombia para la generación del Producto Interno Bruto. Entonces, por cada dólar o por cada peso, ¿cuánto nos gastamos de material? Colombia, digamos, tiene un índice de 2.28. Esto es parte de un estudio preparado por Planeación Nacional que se hizo con la asistencia de Tecnalia de España. Ellos hicieron el estudio de intensidad de utilización de materiales y de recursos en la industria colombiana. Entonces se encuentra un promedio de 2.28 en los países de la OCDE de 0.85 y en los países India, Medio Oriente y África de 3.14. Pues estamos mejor que estos países, pero estamos considerablemente alejados de los países de la OCDE. ¿Cómo es la métrica? Son kilos de material, todos los materiales que se utilizan en la economía para generar una unidad de PIB. Kilos de material, entonces ahí se suma todo lo que es materias primas, insumos, se lleva inclusive el equivalente energético, todo lo que la economía consume por unidad de Producto Interno Bruto. Es decir, eso me estaría diciendo a mí mi economía qué tan por un lado eficiente, qué tan eficiente es, pero por otro lado qué tan dependiente es de recursos, ¿cierto? Estos países son muy eficientes en generación de riqueza con muy poca cantidad de materiales. O sea, es una economía desmaterializada, muy asociada al conocimiento. Entonces, obviamente, esta lectura no se puede hacer tan directa. ¿Por qué? Porque ¿cómo es la economía aquí? ¿Cómo es la economía aquí? Mientras aquí tenemos un gran componente en la economía, de una economía que por excelencia es dematerializada, como es la información y las telecomunicaciones, por ejemplo. Y en Colombia el tema no es tan influyente. Entonces hay que hacer no es comparar simplemente 2.28 contra 0.81, pero de todas maneras tenemos diferencias. Nuestra economía es altamente dependiente de los recursos, la agricultura, la agroindustria, la construcción. Tenemos actividades productivas donde gastamos muchos materiales. Y si gastamos muchos materiales, dependemos de recursos con los cuales podemos ser mucho más eficientes. En la política también encontramos materiales y productos analizados que se observaron en la economía colombiana, importantes de considerar bajo el concepto de economía circular. Antes de mirar algunos de ellos, señalemos de que cuando uno habla de economía circular, a pesar de que el pensamiento hacia los recursos, uno piensa en términos de productos. Cuando yo voy a hacer un ejercicio de economía circular, pienso en este celular, pienso en este computador, pienso en esta mesa, pienso en productos. ¿Cómo ese producto puede ser más eficiente en utilización de recursos? En otras palabras, ¿cómo dematerializar el producto? El ejercicio, por ejemplo, de la producción, cuando uno habla de optimización de la producción, generalmente es un ejercicio por procesos, optimizar el proceso. Y digamos que esos fueron los ejercicios que muchas veces hicimos en las empresas
en el contexto de producción limpia. En el contexto de producción limpia lo que hacíamos era ir a un proceso productivo, mirar sus entradas, sus salidas, sus diferentes operaciones, pero nuestra mirada está dirigida al proceso. En economía circular la mirada está dirigida al producto. Yo hago estudios de economía circular por productos, la clave es el producto. Este vaso es mi objeto de estudio en todo un contexto que veremos más adelante, que se denomina el ciclo de vida del producto. Yo miro qué tan eficiente ha sido producir este producto, qué eficiente ha sido distribuirlo, qué tan eficiente ha sido producir sus materias primas, qué tanto material hay detrás de todo este vaso en todo su ciclo de vida, en todas sus diferentes etapas. Entonces, son también cosas que hay que ir acomodando. Primero, no es una mirada por residuos, como la economía circular inicialmente se había interpretado. No es una mirada por procesos, es una mirada por producto. Y vamos a ver de que la economía circular insiste mucho en un concepto que llama el diseño del producto. El diseño del producto es el que me da a mí todas esas posibilidades de ser eficiente en recursos. Por ejemplo, si yo pienso un producto con X o Y características, eso tiene influencia en la cantidad de materiales que voy a demandar. Igualmente, si pienso su proceso de transformación con X o Y tecnología, eso tiene incidencia en los materiales que voy a utilizar. Y si si pienso el producto con un determinado empaque, con un determinado volumen, etcétera, etcétera, eso va a tener incidencia en la distribución y en la logística. Y eventualmente, el haber seleccionado un material inadecuado condiciona ese producto al final de la vida a irse a un vertedero, a un relleno sanitario. Entonces, por eso la economía circular insiste, el producto y su diseño. Y su diseño es la aproximación metodológica. Entonces, por eso en la política de crecimiento verde observamos recomendaciones para la economía colombiana en términos de productos. Por ejemplo, los materiales poliméricos, lo que estamos hablando, los productos asociados a los plásticos. Los materiales acero-metal, todo lo que es productos relacionados con la construcción, con la industria automotriz. Los biomateriales, que son muy importantes en la industria colombiana, que son utilizados también en la construcción, en la industria ahora de los plásticos. El concreto y el cemento es un material muy importante y tienen relación con muchos productos en la economía. Entonces, en la política de crecimiento verde se habla de unos materiales claves en nuestra economía que tienen incidencia en muchos productos y que estos productos deberían ser estudiados en el contexto de la economía circular. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de materiales plásticos, obviamente estamos hablando si estamos hablando del sector de los plásticos, estamos hablando en relación con materiales poliméricos, pero estamos hablando también en conexión con otros sectores industriales, por ejemplo, los aparatos electrónicos, en los cuales existen unas tipologías de materiales plásticos. Si estamos hablando de los cementos y los concretos, pues obviamente con obras de construcción, con actividades de construcción, pero también vinculando eso con el mismo diseño de la edificación. Entonces, en esa aproximación al producto, yo necesariamente vinculo los materiales que son la base del mismo producto. Como les decía ahora, aquí en nuestro país todavía no hemos, además del estudio de planeación nacional de intensidad de recursos o de materiales para diferentes sectores productivos, todavía no hemos avanzado mucho en sistematizar para los diferentes sectores productivos las posibilidades de la economía circular. Y muchas de estas cifras que vamos a ver acá son, digamos, de estudios en otros contextos. La Unión Europea ha avanzado mucho en el tema de la economía circular y gracias al asocio de entidades del Estado, de los gobiernos, con la Unión Europea, igualmente con la industria, igualmente con la academia, han dado pasos positivos en relación con ese tema de la economía circular. Se dice, por ejemplo, en esos estudios que aproximadamente el 75% de los materiales utilizados en la producción no terminan con los productos vendidos. Obviamente, en algunas empresas sí, en algunas empresas menos, en algunas empresas mucho más. De pronto yo no me detendría tanto en la cifra exacta y en confrontarla con mi realidad, con mi empresa, con mi sector productivo, sino que haría una racionalidad de que efectivamente eso es así. Por ejemplo, si cogemos la industria del azúcar, ¿cuánto creen ustedes que de lo que es, podríamos decir, un cultivo en pie se convierte en 1 kilo de azúcar?
¿Qué porcentaje aproximadamente? ¿Cuánto? ¿Cuánto será ese rendimiento? Menos del 10. Es el 11%, casi. El 11% del cultivo del pie se vuelve azúcar. En la industria forestal es normalmente entre el 23 y el 27% lo que llega a ser mueble. Lo que llega a ser mueble. Entonces, en algunos, si hablamos de otro tipo de industria, probablemente no sea tan alto, pero digamos que en promedio, la industria en general no produce productos, produce desperdicios. Nosotros tenemos unos sistemas productivos, y eso no estamos hablando de Colombia, estamos hablando del mundo. Los sistemas de transformación que hasta el momento venimos trabajando son sistemas de transformación no para generar productos, sino para generar desperdicios. Y eso pues genera unas implicaciones económicas bien grandes. El 80% de los productos fabricados se convierten en residuos antes o casi en los 6 meses siguientes, ¿cierto? En algunos productos puede ser un poquito más, obviamente un vehículo le dura a uno mucho más que 6 meses, pero en su gran mayoría los bienes de consumo a la semana ya están fuera, los empaques a la semana están fuera. Es decir, hay una gran cantidad de materiales que pasaron por la esfera económica y se convirtieron en desperdicios muy rápidamente. Entonces, esos son llamados de atención en contextos generales. ¿Y eso es tanto por consumo natural o también por obsolescencia programada? Por obsolescencia programada principalmente. Para mí es obsolescencia programada principal y percibida también, no solamente programada, sino percibida. El tema, por ejemplo, textil es por percibida, ¿cierto? Entonces yo declaro esta prenda obsoleta ya, pero simplemente por tema de moda, ¿cierto? Entonces, yo diría que es más por obsolescencia que por consideración natural, por un contexto natural. Ese crecimiento económico y esas mayores necesidades de materiales han hecho, obviamente, que ante el crecimiento de la población y ante el crecimiento del desarrollo económico, de la tecnología, la intensidad de utilización de materiales a nivel mundial crece. Aquí, por ejemplo, entre el año 1980 y 2020 se proyecta un crecimiento del 1.8% en la utilización de materiales. Uno diría, un 1.8% es muy poquito, es menos del 2%. Y uno está acostumbrado a que las cosas que son menos del 2 como que no importan. Pero eso en términos de billones de toneladas de materiales es mucho. Y es mucho en ciertos materiales que ya en la naturaleza no existen, que cuesta muchísimo. Por ejemplo, sectores que están comprometidos frente a ese crecimiento, la industria automotriz. Ya cuando uno compra un carro nuevo es un carro reciclado, ¿cierto? Eso no es nuevo. ¿Por qué? Porque todos los materiales se recuperan. Porque no hay capacidad de aluminio suficiente para alimentar toda la industria automotriz. Igualmente la industria de la informática y las telecomunicaciones, de la información y telecomunicaciones. Es una industria que desde hace mucho tiempo se dio cuenta que tenía que bajar la intensidad de materiales por unidad de producto. No gratuitamente los celulares son esto, a lo que era hace 20 años, que hace 20 años cabía en un maletín, había que llevarlo en un maletín. Hoy en día, además de celular, son muchas cosas, son agendas, son teléfonos, son una cantidad de aplicaciones, una cantidad de cosas que se encuentran ahí, es decir, es multifuncional. O sea, me ahorran muchos otros productos que yo tendría que tener físicamente para poder satisfacer mis necesidades. No gratuitamente, por ejemplo, la industria de la información y de telecomunicaciones tiene un propósito de recuperación de materiales. La logística para operar estos aparatos cuando dejan de usar. Entonces eso tiene que ver con que, a pesar de que en términos conceptuales es muy bajo, en términos de cantidades es muy alto, y es muy alto a veces y comprometedor para ciertas actividades productivas que dependen de esos materiales. Un celular hace 10 años pesaba 1 kilo, hoy en día no pasa de 800 gramos. Perdón, pesaba como 2 o 3 kilos, hoy en día no pesa 800 gramos. Entonces va bajando la intensidad de materiales y eso pasa por el rediseño de los productos. Esto no se hizo gratuitamente, esto se hizo por rediseño. Simplemente se somete a rediseño del producto, buscando ser más eficiente con el tema de los recursos. En el tema de los plásticos, miremos ya algunas cifras para temas plásticos. Estas son estadísticas globales
Se estima que en el año 2015 se habían consumido 8.300 millones de toneladas de plástico virgen, de los cuales 6.300 se volvieron desperdicios. Es el continente del plástico, es el plástico que está en los rellenos sanitarios. O sea, lo que se quedó, digamos, en la economía es muy bajito. El gran grueso de lo que demandamos de recursos del capital natural está hoy en día en desperdicio, en un completo desperdicio. Que ahora, conscientes de estos temas, pero conscientes principalmente por el tema de restricción económica, la industria, por ejemplo, de los tenis, de los zapatos, empieza a buscar en esos desperdicios que están en el mar las materias primas. Entonces uno empieza a ver, por ejemplo, como Puma comienza a tener líneas de zapatos plásticos elaborados con plástico recuperado del mar, y tiene todo un programa de recuperación y de rediseño de esos zapatos tenis para involucrar material reciclado. Este es el flujo global de materiales plásticos en el año 2013. Las cifras no es muy importante mirarlas, es muy importante ver como el grosor de estas líneas. El gran grueso de los materiales vírgenes van como salidas no producto. Todo esto que vemos acá son el relleno sanitario, el mar, la incineración. Es muy poco lo que se recicla. Es muy poco en comparación con estas grandes pérdidas que tenemos acá. Como veíamos, de 8.000 y pico, de 8.500, 6.300 están yendo por este lado. Entonces es una economía montada para simplemente desperdiciar. ¿Dónde están, de acuerdo a los estudios que han hecho, digamos, la industria plástica a nivel mundial, las grandes oportunidades de economía circular? También, muy importante ver como el tamaño de las líneas, porque el tamaño de las líneas o de las figuras denota dónde están las oportunidades. Obviamente hay una gran oportunidad en el reciclaje. El reciclaje de material plástico es muy importante, supremamente importante. Pero no menos es mejorar las condiciones de diseño y producción del producto. Inclusive, yo diría que esto está pegado con esto. Porque si yo diseño adecuadamente una botella de PET, posibilito su reciclaje. Pero si a esa botella de PET le pego una etiqueta que no se la quita a nadie, le pongo un liner metálico, le pongo por allá un foil de un material que no lo quita nadie, entonces empiezo a tener problemas con el reciclaje. Entonces estas cosas están conectadas. Por eso el prerequisito de la economía circular, el ideal obviamente, porque a veces no se puede comenzar por ahí, es el buen diseño del producto. Un buen diseño, comenzar rediseñando el producto. ¿Para qué? Para posibilitar su reciclaje. O para, como vamos a ver ahora más adelante, posibilitar unas circularidades más inmediatas. Es que el reciclaje cuesta mucho. Es que el reciclaje, yo esperar hasta que esta persona que está usando el producto tome la decisión de descartarlo, eso es mucho tiempo. Y todo el reciclaje cuesta mucho en términos de energía, cuesta mucho en términos de gasto de combustible, cuesta mucho en términos de personas involucradas. Entonces, tener que esperar el reciclaje, cuando eventualmente en el uso yo puedo hacer reuso, reutilización, darle aquí unos reusos intermedios antes del reciclaje, es mucho mejor. Entonces, la economía del plástico, la economía mundial del plástico en relación con la economía circular, habla de ponerle mucho énfasis al tema del diseño, del reuso, que posibiliten a lo último el tema del reciclaje. Es cambiar un poquitico también como lo que ahora tenemos. Ahora tenemos ¿qué? El reciclaje del plástico. Reciclar el plástico. Pero antes de reciclar el plástico tenemos que pasar por estas oportunidades que tenemos acá. Esto es más o menos, esto lo trae la política de crecimiento verde, lo que se aprovecha en este momento por tipo de resina en el país. Por ejemplo, aquí tenemos el polietileno de alta densidad, tenemos el polipropileno, el poliestireno, digamos que son las tres resinas más comerciales. Está también el PET, un gran porcentaje, el PET,
está el polietileno de baja densidad, que son las bolsas plásticas, algo se recicla, pero se recicla. ¿Qué hay detrás de toda esta figura? Uno diría, bueno, hay unas cifras interesantes de aprovechamiento. Yo recuperar el 26,36% del polietileno de baja densidad, eso es importante. La lectura que hay que dar es si ese reciclaje es de valor agregado. Le estamos configurando valor agregado a ese reciclaje o qué tipo de materiales estamos elaborando de nuevo, o si estamos degradando el material y lo estamos perdiendo. Uno de los conceptos que Gloria les va a comentar ahora más adelante con el tema de la economía circular es que la economía circular insiste en que los materiales y los recursos deben de mantenerse en su mayor valor agregado, darle valor agregado, no degradarlos, porque degradarlos van perdiendo entonces capacidad de la economía. En términos, por ejemplo, de tipos de productos, las bolsas, como veíamos ahora, lo que más se recicla, las mangueras, el 18,79%, el calzado, los ganchos, pero de todas maneras cifras que no son significativas, son importantes, es algo, pero digamos que son relativamente todavía muy bajas. Por eso ese 63% que veíamos al principio como lo que al relleno sanitario. Entonces, en conclusión, para el plástico es importante el tema del rediseño, hacer innovación, trabajar mucho sobre los empaques, trabajar mucho sobre las tuberías, trabajar mucho sobre los elementos plásticos de la construcción, trabajar mucho sobre materiales que se utilizan a nivel de transformación industrial, las canecas, por ejemplo. Todo eso hace parte de todo este contexto. Casi que un 50% de las oportunidades están en cosas muy simples. Rediseña el producto y reuse. Y deje el otro 50% al reciclaje. O sea, es cosa de ir balanceando en la economía circular del plástico en nuestro país e ir haciendo, pero eso le va dando a uno idea de por dónde acometer los diferentes sectores industriales. Veamos algunas cosas en relación con la construcción. La construcción es un sector de alta intensidad energética, de alta demanda energética. Tiene consumo de energía durante la elaboración de los materiales y los elementos con los cuales vamos a hacer una obra, hay un gasto energético muy alto. Por ejemplo, fabricar esa ventana que tenemos ahí en aluminio, el aluminio tiene un gasto energético en la extracción, en la transformación, en la refinación, luego en el formado de la ventana hay un gasto energético. Cuando una pieza de aluminio, un kilo de aluminio, llega bajo la forma de una ventana a una obra de construcción, tiene una energía atrás muy alta. Un ladrillo, que es de pronto lo más sencillo, también. Un ladrillo en términos energéticos ha costado muchísimo. La extracción, el secado, el formado, la cocción, o sea, hay un gasto energético muy grande. Los materiales plásticos que hay en una obra, también hay mucha energía detrás. Entonces, la construcción se integra como un sector de alto consumo, de alta intensidad de materiales, pero detrás de esos materiales gasto energético muy grande. Por eso es un sector tan importante, porque es un sector de alta intensidad energética y de alta intensidad de materiales, y por eso es muy importante en términos de economía circular. Y hay soluciones de economía circular que se pueden dar rediseñando muchos elementos, introduciendo elementos inclusive reciclados, combinándolos con materiales vírgenes, y con eso uno baja la intensidad energética. Por ejemplo, si yo hablo de aluminio virgen para una ventana, estoy hablando de 5.300 kilocalorías por kilogramo. Pero si hablo de introducir un 33% de material reciclado de aluminio a la ventana, estoy hablando ya de 3.200 kilocalorías por kilogramo. Es decir, el consumo energético baja y, digamos, la presión energética sobre la edificación baja. Además, la construcción, el modo como hagamos el diseño constructivo, incide en lo que llamamos desempeño energético de la edificación. Entonces, a veces, por ejemplo, un arquitecto toma decisiones de diseño, pero esas decisiones de diseño no están muy acomodadas a la bioclimática, no están muy acomodadas a un confort térmico, y terminamos colocando unos grandes sistemas de aire acondicionado para poder regular el confort térmico de una habitación.
Entonces, la construcción por donde usted la mire tiene muchas posibilidades en términos de economía circular, en los materiales, en el diseño de la edificación. Eso sin contar todo lo que puede resultar durante las obras, con los desperdicios de las obras, y todo lo que puede resultar cuando usted hace demoliciones. O sea, es un sector inmenso en términos de posibilidades en relación con la economía circular. Por donde la mire hay oportunidades de economía circular. El año pasado, en una reunión que teníamos con el clúster de construcción de la Cámara de Comercio de Medellín, una empresa con concreto nos presentaba un caso de un ejercicio que estaban haciendo en relación con el desperdicio de obra. El estándar que ellos tenían de desperdicio de obra era aproximadamente un 40% del desperdicio. O sea, por cada kilo de material desperdiciaban 0.40, o por cada 10, 4. Un 40% de desperdicio. Compraban una tonelada de ladrillo y de esa tonelada de ladrillo se perdían 400 kilos. Entonces, esos índices. Un día dijeron, bueno, pero tiene que ser ese índice, o qué es lo que hay detrás de eso, qué es lo que pasa detrás de ese desperdicio del 40%. Y seleccionaron una obra aquí en Bogotá que iban a comenzar y entonces llamaron a un equipo de trabajo, no solamente a los ingenieros civiles y los arquitectos, sino también ingenieros industriales, para mejorar un poquitico cómo era el tema de los procesos constructivos. Entonces empezaron los ingenieros industriales a tratar de establecer unas prácticas diferentes en el sistema constructivo para que redujera el desperdicio. Lean Construction. ¿Ah? Con herramientas de Lean Construction. Exacto, con Lean Construction. Entonces, además de eso, comenzaron con recibir los materiales el día anterior. Una cosa tan sencilla. En una obra normalmente a uno el material, uno pide el ladrillo, ¿cierto? Lo pide a las 5 de la tarde. Sí, generalmente lo pide a las 5 de la tarde. Pide a las 5 de la tarde el ladrillo y el ladrillo le está llegando a uno al otro día a las 8 de la mañana. Pero a las 8 de la mañana los trabajadores están haciendo otra cosa y no pueden descargar el camión. Entonces el camión se queda parado ahí hasta las 10 de la mañana que se desocupan los trabajadores. Entonces ya los trabajadores a las 10 de la mañana, como va a ser hora de almuerzo y tenemos otras cosas por pegar, hay que bajar ese ladrillo rápido. En esa bajada del ladrillo rápido se pierde una cantidad de ladrillo grandísima. Entonces se comenzaron a dar cuenta estos ingenieros industriales que eran prácticas constructivas, buenas prácticas, que simplemente a través de buenas prácticas, como recibir el material desde el día anterior, el ladrillo del día anterior, ponérselo al pegador al lado, que no tuviera que ir por él y llevarlo 15 pisos, sino ponérselo al lado, mejoraba mucho el rendimiento. Esa obra terminó con un 10% de desperdicio. Simplemente con buenas prácticas y eso es un tema simplemente de economía circular en el diseño del proceso constructivo y en el diseño de la ingeniería de la producción de la obra. También se puede hacer en la industria de la construcción, como les decía ahora, los materiales tienen una alta intensidad energética y yo puedo hacer combinaciones inclusive con materiales residuales tan compatibles que no disminuyan la resistencia mecánica del material, que estén dentro de la norma sismorresistente del material, es decir, que no haya perjuicio del elemento constructivo. Por ejemplo, este es un ejercicio que hicimos algunos años con ladrillos precisamente, con la industria ladrillera, incorporándole materiales orgánicos a la formulación del ladrillo. No cambiando grandes cantidades, cambiando un 2%, un 3% de la arcilla, por materiales orgánicos que le configuraban a la mezcla algunas propiedades desde el punto de vista de requerimientos energéticos para la cocción, pero también de prestaciones energéticas durante la vida útil de la edificación. Muchas veces el problema de esto no está en que técnicamente no se puede hacer. El problema está en que muchas veces nuestras normas todavía no lo permiten. De hecho, la norma sismorresistente no permite la utilización de materiales reciclados en la configuración de elementos constructivos. También, la economía circular muchas veces pasa por revisar ese contexto normativo. ¿Por qué? Hay que acomodar las normas a las nuevas circunstancias. Yo no puedo seguir con normas que no me permitan a mí la reintroducción de materiales, porque entonces ¿dónde queda el tema de la economía circular en el reciclaje en ese sector? Queda en nada.
También, este es otro ejercicio pues, que no revestía el problema de la norma sismo resistente. Esto se hizo con el grupo Corona y se hizo con la industria de aparatos eléctricos y electrónicos. Digamos que los aparatos eléctricos, el uno son los plásticos que tienen retardantes de llama y que pues yo no puedo hacer botellas con estos plásticos. Son materiales todavía muy complejos y todavía hay que hacer mucho estudio en qué se pueden reciclar para que mantengan valor agregado. Y el otro material son los vidrios, porque no son vidrios de ventanería, no son los vidrios de botella. Estos vidrios contienen alta cantidad de metales pesados y esos vidrios para una botella no sirven, porque las temperaturas de fusión tendrían que ser muy altas. Pero para la industria cerámica sí son muy importantes. ¿Por qué? Porque esos metales pesados hacen parte de los esmaltes y de los recubrimientos de las piezas cerámicas. Entonces a la industria cerámica sí le interesa. ¿Dónde está el problema de esto? En los volúmenes. Obviamente una industria como Corona necesita volúmenes y la industria del desperdicio de los aparatos eléctricos y electrónicos no está lo suficientemente organizada ni tiene el volumen suficiente para garantizarle al grupo Corona el suministro de una materia prima en reemplazo de unas materias primas naturales. Entonces muchas veces este problema va por otro. Confecciones y textiles. El tema textil es bastante interesante también. En este caso, además del tema energético, no solamente materiales, sino también el tema del agua. En el proceso de tinería hay bastante intensidad de utilización de agua. Hay una huella hídrica también en otros elementos de la cadena, por ejemplo en la producción de la fibra. En la producción de la fibra tenemos mucha utilización de agua, los cultivos básicamente. En términos energéticos encontramos alta intensidad en la fabricación, en los procesos de tejeduría, igualmente en el transporte de las prendas. La cadena textil es intensa desde el punto de vista de agua y de energía. Cada sector que uno tiene que ir distinguiendo cuáles son los elementos claves, el agua, la energía, los materiales, qué producto. Eso es parte de los sondeos que inicialmente tienes que hacer en un diagnóstico de economía circular. ¿Dónde está el tema clave? Porque puede que haya muchas cosas, pero hay que ir comenzando estratégicamente por los más importantes y muchos de ellos pueden desencadenarnos efectos colaterales e ir mejorando las cosas de modo paralelo. El tema con la industria textil, estas son algunas estadísticas bien globales. Aquí vemos lo que ha representado el crecimiento de los recursos de la industria textil entre el año 2000 y el año 2015. Prácticamente se ha duplicado por 2 el consumo de recursos, las necesidades de fibra, las necesidades de materiales. Otro dato interesante lo representa esta línea acá, donde nos muestra cómo la tasa de utilización de la prenda va disminuyendo, la obsolescencia percibida. Esa es la gráfica de la obsolescencia percibida. Gran parte de este crecimiento en volumen de materiales está asociado por la disminución de la utilización de las prendas. Pero bueno, esa es la economía. Y la economía tiene que ir acomodando no solamente el tema de recursos, sino también el mismo desarrollo económico. Entonces, se trata pues de balancear esas cosas. Aquí tenemos todo el ingreso de materiales vírgenes a la cadena textil y una cifra muy parecida a la que teníamos en el caso del plástico. De esta gran cantidad que podríamos decir que es casi el 100%, el 70-73% termina en los rellenos sanitarios y en menos de 6 meses, como decíamos ahora. Y también observar que estos que podríamos llamar las acciones de economía circular son muy pequeñas. Todos estos reciclajes, fíjense, la intensidad de estas líneas son muy pequeñas. La gran cantidad de los materiales que se consumen, de los recursos que se consumen en la cadena textil, terminan siendo desperdiciadas, terminan desperdiciadas. Eso habla pues también de oportunidades y posibilidades. La industria textil también es consciente hoy en día de muchos compromisos que se le vienen encima. Como es una industria de alta intensidad energética, tiene mucho compromiso en relación con calentamiento global, con emisiones, es muy intensivo en utilización de combustibles fósiles.
es muy intensiva en procesos térmicos. Entonces tiene un gran compromiso con el tema de huella de carbono, tiene un compromiso muy importante con huella hídrica, con consumos de agua. Entonces en el sector textil uno empezaría a orientarse, por ejemplo, si es una industria que involucra cadenas de tintorería con el tema del agua o con temas de eficiencia energética. ¿Cómo puedo inclusive rediseñar el producto para disminuir cargas de agua y cargas desde el punto de vista energético? Estas son como las áreas estratégicas en la industria claves que hoy en día se consideran para hacer economía circular. Sacar de la cadena una gran cantidad de sustancias tóxicas, de sustancias que son agresivas para el medio ambiente, que son riesgosas para la salud. Eliminar de los textiles todos sus materiales. Todavía en nuestra industria textil tenemos muchas sustancias con compuestos orgánicos volátiles, con alta intensidad de compuestos orgánicos volátiles que son perjudiciales desde el punto de vista de la salud de los trabajadores, pero también son desde el punto de vista público. Incrementar la utilización de la prenda, contrario a lo que lo postula la moda, que la prenda dure más. Radicalmente mejorar las técnicas de reciclaje. Un textilero nos decía en estos días en Medellín que el gran problema que tiene la industria textil colombiana frente a esta estrategia de la economía circular es que nuestras prendas están llenas de elementos que impiden un reciclaje efectivo. Por ejemplo, la aparición de tanto el herraje y elemento metálico. Cuando un blue jean, por ejemplo, tiene tanto herraje y elemento metálico, más de los normales, obviamente el proceso de reciclaje se encarece mucho. Entonces, pero es uno de los temas importantes. Hacer mucho más eficiente el uso de los recursos, trabajar con energía renovable, también es otro pues, de los ejes estratégicos en relación con ese tema. La industria textil en el concierto de la economía circular convoca a actores muy importantes. Aquí hay algunos de esos actores que están, digamos, aglutinados o cobijados por una fundación, por el concepto económico, que es la Fundación Helen La Helen MacArthur promueve muchas iniciativas de economía circular, promueve la educación, promueve la investigación, trabaja con la Unión Europea mucho de la mano en el tema de economía circular. Y en el caso textil, ustedes pueden ver allá firmas importantes trabajando en ese tema. Inclusive firmas muy asociadas al tema de la moda, que entonces es una que va en contravía de la moda. Entonces, porque una firma como H&M, que es tan importante en el tema de la moda, matricula en un concepto de economía circular? Algo hay que haber de economía para que una firma de esas, es decir, lo hacen por una cuestión simple también de negocio, desde el punto de vista de negocio. Uno también revisando la literatura de economía circular en el sector textil, se da cuenta de iniciativas a veces comunitarias, a veces de emprendimiento asociadas al tema de la economía circular. Por ejemplo, ustedes deben de reconocer esta Patagonia. Sí. Entonces, Patagonia es como, tiene unas tiendas en las cuales las personas pagan una mensualidad y por esa mensualidad pueden ir en alquiler por una prenda determinada. Es como tener un ropero comunitario, ¿cierto? Entonces yo no tengo que tener esa prenda en mi vestuario personal adquirida y comprada, sino que simplemente la comparto las prendas. Igualmente también todo el sistema de retoma de las prendas o las ventas, las compraventas de prendas usadas. Entonces son iniciativas que también se van dando a niveles de emprendimiento, que van generando una economía también importante con la economía del emprendimiento, con la creatividad asociada al tema de la economía circular. La economía circular también tiene una conexión muy estrecha con algo que en el país comienza a ser muy importante y es la economía creativa, o lo que llamamos ahora economía naranja. ¿Por qué? Porque es que hay una buena dosis de creatividad, en lo que podamos hacer de economía circular. Si yo voy a trabajar en acciones de diseño, precisamente el diseño es economía creativa. La economía creativa es aquella economía asociada al diseño, a la intelectualidad, a la cultura, al arte,
al diseño principalmente, pasa por todo eso. Y aquí vemos experiencias relacionadas con ese contexto de la creatividad. Bueno, ahora Gloria les va a comentar algunos conceptos y criterios de la economía circular y luego volvemos con el tema de herramientas. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Destacar la importancia del diseño, porque es ahí donde se ataca el problema de raíz, ¿no? Uno empieza a diseñar para que posteriormente los productos puedan ser aprovechados o sirvan como insumo para otras industrias o puedan volverse a la cadena productiva. Entonces se lograría como el fin, es destacar la importancia del diseño, diseñar para generar la vida útil del producto. Exacto, muchas gracias. Sí, el diseño es fundamental, es fundamental. Yo tengo una pregunta. ¿Qué hay? ¿Qué estrategias hay para involucrar al proveedor de materia prima? Porque creo que ahí es uno de los mayores riesgos en estos temas. Si yo rediseño, por ejemplo, un vaso, una agenda, y yo disminuyo el consumo de materia prima, de alguna forma ese proveedor inicial, el del insumo, el del recurso virgen, ¿cómo se involucra? ¿Cómo se hace para que ahí se suba en el...? Eso es un tema de negociación, es un tema de poder de negociación. Es decir, si yo por ejemplo soy una firma que ese ejercicio de economía circular me va a generar unos buenos negocios, digamos, me van a incrementar los rendimientos, me van a mejorar las eficiencias y con eso voy a tener un mayor valor agregado, es decir, financieramente, ahí está mi exigencia al proveedor. Es decir, ahora, muchas veces uno se choca con que es que no hay sino ese proveedor. Entonces ahí empieza un ejercicio de calificación del proveedor. Entonces uno ve experiencias en las cuales grupos muy grandes, grupos económicos muy grandes, que obviamente son muy poderosos, que pueden convocar muchos proveedores, aún en el plano local o internacional, y simplemente dicen, estas son las especificaciones que yo necesito. Ah, no las cumple, chao, otro me las cumple. Ahí hay alto poder del comprador. También uno ve que cuando no hay esa posibilidad, uno ve esos grupos económicos trabajando, calificando el proveedor, trabajando con el proveedor para mejorar esa materia prima. Desarrollo de proveedores. Entonces, pero partiendo del diseño, como él decía, partiendo del diseño, qué necesidades de materiales necesito yo y si puedo imponer condiciones o tengo que hacer un desarrollo de proveedores. El tema de proveedores es muy importante. También y proveedores no solamente anteriores cadenas, sino posteriores de la cadena. Porque si yo voy a depender en materiales del producto postconsumo, entonces yo tengo que tener un proveedor calificado para el postconsumo, que me sepa recoger ese material, que me lo sepa procesar y me los traiga aquí con las especificaciones que necesito a la entrada.